Buenas tardes, soy Camilo Darias y en esta presentación voy a abordar el impacto urbano de la electricidad en La Habana durante la primera mitad del siglo XX. El objetivo es analizar cómo la introducción y expansión de esta infraestructura transformó no solo la vida cotidiana de los habaneros, sino también la organización y morfología de la ciudad. Para comprender el impacto de la electricidad en La Habana es importante situar primero el contexto de transformación tecnológica que vivió la ciudad desde el siglo XIX. Un hito fundamental fue la inauguración del ferrocarril en 1837, que convirtió a La Habana en la primera ciudad de Iberoamérica en contar con este sistema de transporte. Este acontecimiento marcó el inicio de un proceso industrial significativo y diverso, que modificó profundamente el paisaje urbano. En el mapa de 1857 podemos apreciar esto en la expansión de la ciudad más allá de sus límites coloniales. En los años siguientes, la ciencia avanzó rápidamente en el desarrollo de la electricidad y sus aplicaciones, especialmente en el alumbrado público. En la segunda mitad del siglo XIX, estos avances coincidieron con un creciente interés de inversores extranjeros, principalmente estadounidenses y españoles, en los negocios urbanos cubanos. El servicio de alumbrado se convirtió en uno de los primeros ejemplos de esta modernización impulsada por el capital privado. Las imágenes muestran la calle Obispo o la avenida Isabel II, ejemplos de transformación visual y funcional, preparando el terreno para la electrificación venidera. A finales del siglo XIX, tras la crisis del Imperio Español y las guerras de independencia, Cuba entra en una nueva etapa de dependencia económica, esta vez bajo la influencia de Estados Unidos. En este contexto, los principales consorcios eléctricos, tanto norteamericanos como europeos, comenzaron a disputarse el control del incipiente mercado cubano, especialmente en lo que respecta a la instalación de sistemas de alumbrado eléctrico. En las imágenes podemos ver espacios claves como el Parque Isabel II y la planta de gas de Talla Piedra, que formaron parte del proceso de transición entre el antiguo sistema de iluminación por gas y el nuevo paradigma eléctrico que se avecinaba. A comienzos del siglo XX comenzaron a instalarse en Cuba los primeros sistemas de distribución eléctrica concentrados principalmente en zonas urbanas. En La Habana, estos sistemas funcionaban muchas veces de forma híbrida, combinando el alumbrado eléctrico con el gas, una situación que también se repetía en otras ciudades del país y en varios ingenios azucareros. Se realizaron importantes inversiones para restablecer redes de suministro eléctrico y ofrecer una gama cada vez más amplia de servicios. Además del alumbrado público, la red incluía el transporte urbano, como los tranvías que vemos en la imagen, y otros sectores claves como las comunicaciones y el gas. En el mapa de La Habana de 1912 vemos cómo estas infraestructuras, tanto redes como equipamientos, facilitan la expansión en la urbe. A finales del siglo XIX, La Habana superaba ya los 240.000 habitantes, considerándose como una de las ciudades más importantes del Caribe. En ese momento, el sistema de transporte urbano estaba aún basado en la tracción animal. Las imágenes muestran este sistema como punto de partida antes de la electrificación del transporte, que llegaría en las primeras décadas del siglo XX. Para inicios de este siglo, la red de tranvías de tracción animal ya se había extendido por gran parte de la ciudad construida, aunque resultaba insuficiente ante el rápido crecimiento urbano que se experimentaba. A pesar de sus limitaciones, la red primitiva cumplió un papel fundamental. Su trazado sirvió como base para la posterior electrificación del transporte. Aquí se muestra el trazado de los tranvías entre 1858 y 1900, recorridos que pocos años después serían reemplazados por el moderno tranvía eléctrico. La electrificación del transporte urbano en La Habana comenzó en 1900, con la puesta en marcha de la primera línea de tranvía eléctrico. Inaugurado durante la ocupación militar estadounidense, esta línea tenía una extensión aproximada de 4 kilómetros y conectaba las ciudades de Raleigh y Guanabacoa, situadas al este de la bahía. Las imágenes del tranvía eléctrico muestran un salto tecnológico que supuso este nuevo sistema, marcando el inicio de una nueva etapa en la movilidad urbana de la ciudad. La empresa que monopolizó el servicio de tranvías eléctricos en La Habana fue la Havana Electric Railway and Company, fundada en 1898 en Nueva Jersey. Un año después de la fundación, en marzo de 1901, inauguró la primera línea de tranvía eléctrico que conectaba el centro histórico de la ciudad extramuros. Observamos que con un tranvía pasando frente al castillo de la Punta se ilustra cómo el tranvía eléctrico empezó a integrarse en el paisaje urbano habanero, marcando un cambio significativo en la movilidad y la expansión espacial. Para garantizar el suministro eléctrico necesario, la Havana Electric Railway and Company construyó una central eléctrica en pleno corazón de La Habana. Esta central, ubicada en la intersección de las calles Blanco y Colón, generaba toda la energía en corriente continua para alimentar el servicio de tranvías eléctricos. Su construcción simbolizaba la modernización urbana y la creciente dependencia de la electricidad como motor de la ciudad. Para la época, esta central tenía una gran magnitud y una ubicación estratégica. A medida que el sistema de tranvías eléctricos se fue extendiendo, la fisonomía urbana comenzó a transformarse notablemente.
Los edificios relacionados con el tranvía, como estaciones, depósitos y estructuras auxiliares, fueron configurando un nuevo paisaje arquitectónico. Estos cambios no solo tuvieron un impacto visual, sino también social, ya que facilitaron el acceso y la movilidad de amplios sectores de la población. En las imágenes podemos ver desde la primera línea del centro histórico hasta el tranvía elevado por la avenida del Puerto y el puente metálico sobre el río Mendares, símbolos de esta transformación. En tan solo año y medio, el aspecto urbano de La Habana se reestructuró profundamente, iniciando un proceso de modernización que se extendería durante las primeras 3 décadas del siglo XX. En términos de planificación urbana, los ejes tradicionales este y oeste dejaron de ser predominantes, ganando relevancia los ejes norte y sur que reflejaban un cambio en la orientación y expansión de la ciudad. El mapa que observamos, que muestra la pavimentación de las calles en 1901, es una clara evidencia de esta transformación física y organizativa, que respondía tanto a las nuevas necesidades urbanas como a las infraestructuras de movilidad eléctrica. Además de las líneas y vehículos, la electrificación del transporte urbano trajo consigo una serie de elementos arquitectónicos y urbanos que complementaron esta infraestructura. Estos incluyen las paradas, estaciones y talleres distribuidos en distintos puntos de la ciudad, como los del Cerro, El Vedado y Jesús del Monte. Estos espacios no solo cumplían una función técnica, sino que también se integraron al tejido urbano, aportando al paisaje arquitectónico de La Habana. La expansión del sistema eléctrico no solo transformó el transporte, sino que también impulsó una profunda reestructuración urbanística. El mobiliario urbano asociado al tranvía, como paradas, señales y postes, se convirtió en parte esencial del paisaje cotidiano de la ciudad. En zonas como Centro Habana, la planificación urbana y comercial también se adaptó a esta nueva realidad, consolidando calles comerciales y espacios públicos que giraban en torno a la accesibilidad que ofrecía el tranvía. Todo esto evidencia cómo la electricidad, más allá de ser una tecnología, fue un motor fundamental en la transformación social y espacial. A principios del siglo XX, el Vedado experimentó un auge decisivo en construcción e inversión, convirtiéndose en una zona suburbana altamente valorada, especialmente por sectores de alta sociedad cubana. La infraestructura eléctrica, incluyendo la central eléctrica del Vedado y las paradas y talleres de tranvía, fue clave para consolidar esta área como un núcleo residencial moderno y bien conectado. En los años siguientes, la Havana Electric Railway and Company no solo se limitó al transporte, sino que también tuvo un papel activo en el desarrollo y planificación territorial. La empresa realizó importantes obras de infraestructura viaria como la construcción de puentes y la mejora en la pavimentación de calles y carreteras. Un ejemplo destacado es el puente sobre el río Mendares, que facilitó la conexión entre barrios y contribuyó a la expansión urbana hacia el oeste. La implementación del tranvía y estas nuevas infraestructuras generaron a su vez la urbanización de nuevas zonas residenciales y comerciales. A principios del siglo XX, el desarrollo urbano se extendió hacia el oeste y al sur de La Habana, promoviendo la conurbación entre los municipios de La Habana y Marianao. El sistema tranviario jugó un papel central en esta expansión, funcionando como el principal medio de transporte para conectar estos nuevos barrios con el centro de la ciudad. Ante la elevada demanda generada por la expansión de las líneas de tranvía y el crecimiento residencial, fue necesario aumentar la producción de electricidad para abastecer todas las zonas nuevas que aún no estaban incluidas en el circuito. Esta ampliación implicó una mayor complejidad tecnológica, especialmente en las áreas ya consolidadas de la ciudad, donde integrar los nuevos servicios eléctricos requería soluciones avanzadas. Además, la empresa incorporó el servicio de alumbrado público, un paso importante para consolidar el suministro eléctrico integral en La Habana. El desarrollo del sistema eléctrico y del tranvía en La Habana impulsó un fuerte crecimiento económico, el cual favoreció la formación de nuevas industrias, así como la instalación de fábricas y equipamientos diversos. El tranvía también facilitó el desplazamiento fluido, económico y rápido tanto de personas como de mercancías, contribuyendo de manera decisiva a la dinámica urbana y comercial. En las imágenes podemos ver, por ejemplo, la fábrica de cerveza La Tropical y el Parque de Palatino, símbolos de este auge industrial y social. En los años 20 se planteó un proyecto de metro subterráneo por parte de las compañías ferroviarias. Aunque no llegó a concretarse, este proyecto refleja las aspiraciones de modernización del sistema de transporte. Sin embargo, el esquema de movilidad del tranvía continuó siendo el principal sistema urbano durante esa época. Podemos decir que el sistema eléctrico y de transporte en La Habana vivió un proceso continuo de evolución tecnológica y de soporte, especialmente en el alumbrado y la infraestructura asociada. Esta modernización también se reflejó en la estética urbana, acompañando el crecimiento físico y la jerarquización de la ciudad con una amplia variedad de tipologías arquitectónicas, coexistiendo diversos estilos que enriquecieron el paisaje urbano. En la diapositiva se incluye un plano de La Habana de 1930 que ilustra la extensión y distribución urbana en ese momento. El sistema tranviario tuvo un impacto decisivo en el transporte masivo de pasajeros durante la primera década del siglo XX.
revolucionó los criterios tradicionales de tiempo, velocidad y capacidad, permitiendo un desplazamiento más rápido y masivo de personas por la ciudad. Este avance facilitó la expansión urbana y el progreso de La Habana, al conectar eficazmente los diferentes barrios y promover la integración social y económica. A partir de mediados del siglo XX, La Habana enfrentó una crisis comercial prolongada que afectó profundamente su sistema de transporte. La introducción de autobuses y el auge del automóvil comenzaron a ganar terreno en las zonas urbanas, desplazando progresivamente al tranvía. Esta competencia, junto con problemas financieros, llevó a un colapso económico del sistema tranviario que a finales de los años 40 produjo el desmantelamiento completo del tranvía en la ciudad, marcando el fin de una era en la movilidad urbana habanera. En la década de 1950, La Habana experimentó un notable esplendor urbanístico y constructivo, impulsado por la incorporación de nuevas tecnologías y un crecimiento urbano constante. La producción de energía aumentó significativamente bajo el monopolio de la Compañía Cubana de Electricidad, que en ese momento gestionaba cerca del 90% de todos los servicios relacionados con la electricidad en la ciudad y el país. Este control centralizado permitió un desarrollo más coordinado y eficiente de la infraestructura eléctrica, contribuyendo al auge económico y social de La Habana en esa época. Los carteles luminosos se convirtieron en elementos distintivos y emblemáticos de La Habana, especialmente en las zonas comerciales de la ciudad. Este auge de la tecnología del cartel luminoso contribuyó a crear un imaginario urbano muy definido durante la época, marcando un estilo visual propio y moderno y formando parte de la identidad y el paisaje urbano habanero. Podemos mencionar también que en la zona moderna de La Habana durante este periodo se produjo un notable crecimiento en la construcción en altura y la reurbanización de avenidas principales. Este desarrollo estuvo acompañado por la incorporación de tecnologías avanzadas como el uso de ascensores y técnicas modernas de hormigón armado. La instalación de sistemas de aire acondicionado en edificios de lujo y espacios de confort marcó un salto importante en la calidad de vida urbana y en el estándar arquitectónico de la ciudad. Y hasta aquí la presentación. Muchas gracias por su atención.